voces caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos en otra emisión del programa Poesía a la Calle, un programa que se dedica a difundir a los poetas de todo el país. Desde Jujuy a Tierra del Fuego estamos entrevistándolos, leyendo sus textos y también charlando con ellos para que nos cuenten bien qué representa la poesía en cada uno. En el programa de hoy, un poeta, Rodolfo Alonso, de Buenos Aires. Es poeta, traductor, ensayista. Ahora nos va a contar bien su historia de vida. ¿Cómo empezaste vos, cómo te vinculaste con la poesía? En realidad ella se vinculó conmigo. Empezó, digamos, yo soy el primer hijo de inmigrantes, es decir que no, mi familia no tiene una tradición universitaria o académica. Mi padre sí tenía mucho interés, tenía una cantidad de libros, pero la poesía estaba en el aire, se ve. Y de repente, tendría 12, 13, 14 años, y como era el primer hijo de inmigrante que nacía en Buenos Aires, yo tenía que salir a la calle, y vivimos bastante cerca del centro, y enfrentarme con una gran ciudad, con una Babel que era Buenos Aires en esa época, solo. En general los padres, los antepasados, los abuelos, te transmiten sin darse cuenta las pautas de comportamiento en un medio social. Pero mis padres no podían transmitirme, porque también estaban, hacía unos años que estaban acá. La cuestión que yo era más bien retraído, la vivía como una cosa un poco grande, agresiva, y de repente, además en mi casa eran gallegos, así que se hablaban las dos lenguas al mismo tiempo. Mi infancia fue bilingüe y todavía se cantaban muchas canciones, se cantaba en todos los boliches de Buenos Aires, en todas las lenguas del mundo. La cuestión que de repente, sí, me acuerdo que me salieron, no, yo nunca me senté a escribir, nunca me propuse escribir, sino que, ya lo dije otra vez, la poesía me ocurre, sí, me ocurrió. Después yo me lo he preguntado muchas veces a qué se debe, y podríamos hablar bastante sobre eso, pues sería demasiado. Pero ¿qué sentís? ¿A qué se debe después de pasar tantos años desde esa primera vez? Porque, por ejemplo, yo era tímido, digamos, pero no por escrito, me doy cuenta ahora, porque yo primero empecé a escribir, sí, y a colaborar, y enseguida colaboraba en revistas, una que era mimeógrafo de los exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde mi padre me mandó. Y ahí era un colegio con profesores universitarios, y era un medio ya completamente distinto. Pero en la calle Florida había una librería y galería que se llamaba Viau, y en una mesa chica había una revista grande, escrita toda en minúscula, y me acuerdo que decía Poesía para respirar. Y yo me sentí inmediatamente llamado, y siendo tímido les escribí una carta, en esa época no, y me contestaron y me citaron,
en el Palacio do Café, que era en la calle Corriente, la avenida Corriente al 700, donde ahora creo que está el Palacio de la Pizza, que no tiene nada que ver con lo que era aquello. Y porque Aguirre vivía al lado de Soltero, en la casa pegada. Y me recibieron una noche, Aguirre me dedicó, la revista era Poesía Buenos Aires, que había empezado a salir haría un año. Y Aguirre, yo les dije que tenía una barra, que no era yo solo. Entonces Aguirre me dedicó esa noche un libro de él, y dice para Rodolfo Alonso y su barra, y abajo puso la fecha. Entonces después me di cuenta que esa noche yo todavía tenía 16 años. Al día siguiente cumplía 17. Bueno, la cuestión que habían pasado una cantidad de cosas que de afuera nadie puede imaginar que me ocurrieron solas, es decir, porque pareciera que yo nunca me preparo cosas para que me ocurran, las cosas, me pasan cosas, ¿sí? Y de repente me reciben en Poesía Buenos Aires y me convierto en el miembro más joven de ese grupo, que era un grupo muy especial. ¿Quiénes lo formaban al grupo? Bueno, estaba el que lo hacía posible y el director, que era Raúl Gustavo Aguirre. Después esa noche estaba Nicolás Espiro, que fue codirector en una época. Bueno, el grupo estaba Edgar Bailey, el linaje era Edgar Bailey, veníamos del invencionismo de Edgar Bailey, que en la revista Arturo, a mediados de la década anterior. Después había un núcleo más cercano. Yo he escrito mucho sobre esto porque he presentado muchas antologías. Estaba Mario Trejo, Paco Urondo, estaba Omar Bondoni, Luis Darola, Jorge Carro, Ramiro de Casasbella tuvo un tiempo, Elizabeth Ascona Cranwell. Una vez vino Alejandra Pizarnik, vino y publicó, cuando todavía se llamaba Flora Alejandra. Un montón de personas conocidas, de poetas y... En ese momento, no, claro, no, después con el tiempo, Alberto Banasco, Daniel Giribaldi, Omar Rubén Aracama, algunos siguieron, otros pasaron. Pero lo importante era que con el tiempo me di cuenta es que esa misma noche, cuando yo llego, me dice si tenía algo escrito, me dijo, creo que Espiro. Y yo saqué, que era tímido, saqué un rollo del bolsillo y entonces me lo leyeron y me los comentaron, y los comentarios no eran complacientes, digamos, me dijo, por ejemplo, que había palabras prestigiosas. Él era muy racional, una personalidad. Después fue un gran psicoanalista que vivió en España, tuvo que exiliar. Y me acuerdo que me dijo que había las palabras muy prestigiosas, estaban cargadas, en fin. Es que yo con el tiempo pensé que se abrían las puertas, pero que la poesía era una cosa seria, lo que yo digo, fraternidad y exigencia, que no es que para que a la poesía es una cosa seria. ¿Y hoy en la actualidad? No, pasamos de un siglo a otro. En la actualidad, qué sé yo, no sé. ¿Cómo es la poesía en la actualidad? Sí, está, qué sé yo, cómo es la poesía en la actualidad. Ustedes deben saber más que yo. Yo no salgo mucho, así que no. Hubo una época así, después de la dictadura, que había una gran cantidad de actividades que se hacían para el público. Yo tuve un tan gran taller en el Centro Cultural San Martín, se hacían muchas cosas, había un gran... Pero después fue todo cambiando, porque lo que cambió cambió todo. Es otro planeta prácticamente, es otro mundo, entonces es muy difícil transmitir Hay un libro mío que se llama Defensa de la Poesía, que le puse 2 citas, y una es de Ingmar Bergman, y él dice, cuando pueden transmitirse experiencias, sentimientos, conocimientos
¿qué le darán mis hijos? Dice. No sé, es muy difícil porque las cosas tienen un contexto. Yo mismo ahora acaba de salir, creo que el año pasado la biblioteca reeditó, después de gracias a Horacio González, ¿no? Es una obra magnífica. Y después de que yo lo echara un poco, pero reeditó la edición facsimilar completa de la revista, que son 2 tomos, que me pidieron el prólogo y yo dije un prólogo quizá demasiado largo, pero bueno, ahora no sé cómo llegué hasta aquí. Me pasa a veces. A partir de esa revista. Estábamos en los comienzos, claro, y vos me traes casi a la... Pero habló de la poesía y la relación quiero decir que en aquel momento era otro contexto completamente cultural. Todas las editoriales argentinas, no había ninguna que no publicara un libro serios. Era mal visto que un libro tuviera evidentemente la intención de venderse. Todo esto es anterior a los bestsellers inclusive. Así que, ¿cómo te puedo transmitir los contextos de experiencia? Está lo que se hizo y se pueden leer los escritos. Yo por eso he tratado de transmitir muchísimo esto y verbalmente no se puede pasar, digamos, estábamos en mi infancia y pasamos ahora. Y además, no sé, yo creo que no me gusta generalizar, porque las generalizaciones siempre son no son precisas, hasta pueden ser fascistas inclusive. Entonces decir además no creo que exista la poesía como un ente, es decir, la poesía. Es una cosa que Raúl escribió una vez en Rosario cuando fuimos con él. Y él leyó sus 5 tesis sobre la poesía, es decir, la poesía no existe, no existe un ente llamado poesía, ni tampoco un género llamado exactamente poesía. Los poetas tampoco existen, no hay poetas en el sentido que no hay profesionales. Y esto lo decía en una época en que todavía había profesionales, ahora ha desaparecido porque ha habido un cambio tan grande, una mutación tan grande, social, cultural, antropológica. Esto lo vio Pasolini en los 70, que hay un cambio antropológico, es un hombre diferente. Todos los sueños del hombre nuevo, de la revolución y del cristianismo, del Cristo, en realidad el hombre nuevo lo hizo la derecha, digamos, la que ha triunfado. Esto digo Pasolini, en el 70 y tantos. La única revolución que ha triunfado en el mundo es la de la derecha, y es terrible porque es... Entonces, ¿cómo se hace para juzgar una...? No se puede ni juzgar una línea. Para hablar de una línea de un poema tendríamos que... Ahí sí podemos hablar. Si vos me mostrás una línea de algún poema, sobre eso sí puedo hablar, que es una cosa concreta, digamos, ¿no? Hiroshima, mon amour. Una mujer desciende envuelta en desesperado orgullo del aire de su casa, como hija de la lástima feroz, de la furia pequeña, provincial. El mundo contento arde quieto a su alrededor, canta en el interior de esa mujer el mundo como una boca de fuego. Un hombre lejano la contempla con ojos de desesperado amor. Ese hombre es otros hombres, es el mismo amor cantando para sobrevivir. El mundo contento arde veloz a su alrededor, canta en el interior de ese hombre el mundo como una boca de fuego. Cuando la palabra amor no tenga necesidad de ser pronunciada, amor en todos los cuerpos desesperados, ardiendo tranquilos, el mundo contento como una boca de fuego, una mujer y un hombre lentamente a su alrededor. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar
fondo de la noche. Un ebrio suena agudo en lo alto de la noche, con la conciencia en duelo. No es un solo ebrio, es todo el alcohol del mundo que está cantando en coro por el sueño perdido. No es el pasajero de siempre, ni la circunstancia conocida, es el percance de vivir, la rabia de estar hecho, la sed de perdurar. A la orilla del ebrio de la noche giran frías nostalgias, discursos, acres negociaciones, y no hay nada de amor en todo eso. Déjà vu. Una mujer se desnuda en mi memoria mientras afuera resplandece la ciudad o llueve y hace frío. Una mujer lava su pelo negro con el agua de mi infancia. Una distancia va formándose. Su piel es lenta y fresca como la mañana que acaricia. Su voz se hace lejana. Una mujer me alcanza, el primer seno descubierto, el primer seno acariciado, mientras adentro resplandece la memoria. Por ejemplo, en esta revista que cuando estaba a los 16 años habla de... No, sí, la noche esa. 16, claro, 16, 17. 17. Y bueno, lo relacionó con lo cultural. Yo a lo que apuntaba de la poesía hoy, ¿cómo se la puede relacionar? No sé. Yo sé que en aquella época, por ejemplo, había tendencias que han desaparecido, había tendencias estéticas, había luchas de tendencia, había luchas violentas, había discusiones, había movimientos. La cultura es un conflicto, es un cambio permanente, es una ebullición, y las cosas venían un poco, bueno, además había unos mundos, digamos, con más poder y consagrados. Por ejemplo, los grandes suplementos. No terminé lo de las editoriales. Las editoriales de esa época no publicaban. Losada publicó 5.000 títulos en el catálogo y ninguno es un libro para vender. Son libros de grandes autores, y mucho antes habían estado, en las décadas anteriores a esa de los 50, estaban los movimientos de izquierda, revolucionarios, socialistas, anarquistas, hacían ediciones hasta de clásicos. Es decir, la gente, porque además no había más que la radio y el cine en blanco y negro, es decir, no había una cosa que te envuelve como te envuelve ahora en una cantidad de cosas. La gente tenía tiempo, había siesta, la gente dormía la siesta y los adolescentes o los chicos les decían que no despertaran porque había bronca y despertabas a la siesta. Entonces, en ese momento se leía y había inclusive en los kioscos, ya había habido antes muchas más, hay colecciones que son famosísimas, ¿no? El diario La Protesta, un diario anarquista que hubo en Buenos Aires durante muchísimo tiempo, un diario anarquista que tiraba decenas de miles de ejemplares, tenía un suplemento literario que lo dirigía el poeta Alberto Giraldo, al cual después Rubén Darío le dedica un poema y así que lo toma en cuenta. Y yo muchas veces le dije a Horacio, eso habría que conseguirlo, porque ahí se publica el poema de Macedonio, Presentimiento, que es uno de los mejores poemas de Macedonio. Lo saca Giraldo ahí en el diario anarquista, Macedonio era medio anarco, como Evaristo Carriego, tomaba el tranvía atrás de la casa de Borges para ir a la protesta, le decía. Le quiero decir que había otra relación con el libro. El libro era más casi sagrado, es una cosa que se consideraba. Los anarcos se iban a las vías de Lingera llevando libros,
y leían en el campo. Y entonces, y aparte había otro mundo, bueno, los grandes suplementos literarios de los grandes diarios que eran La Nación y La Prensa, que eran en rotograbado, en otro color, era una cosa muy importante. Además estaba la revista Sur, por hablar de eso, que eran como institucionales, ¿no? Aguirre había llegado a colaborar en Sur, y al conocer a Edgar, que era una vanguardia muy exigente, Aguirre, hay como un camino de Damasco, cambian un montón de poetas y de ahí nace Poesía de Buenos Aires, que son del contacto con las ideas de Edgar. Aparte había tendencias de otro tipo, porque había tendencias los comunistas tenían los cuadernos de cultura, había revistas, digamos, dirigidas más populares, había otros que eran neoclásicos como había solo en poesía, pero también estábamos mezclados con los pintores, los músicos, los cineastas. Yo hice cine, hice escrito sobre pintura. Había una vitalidad cultural que llegó hasta antes de Onganía. A mí contesté un aviso y sin haber hecho periodismo nunca aparecí dirigiendo la revista Claudia de la editorial Abril, que tiraba, hicimos 250.000 ejemplares, llegamos a tirar. Y era una revista para la mujer. Entonces, ¿cómo te explico lo que eran las revistas de la mujer? Claudia era una revolución. Y la leía toda la familia, porque yo además, me pasa siempre, cada vez que me dan una oportunidad, salía todo, ahí sacamos novela de Hemingway entera, novela de los escritores soviéticos, se hablaba de psicoanálisis, de sociología, poesía hemos sacado. Yo ahí saqué a Juanelli, a Macedonio, a Oliverio, que además lo llegué a conocer. ¿Y después estuvo en otras revistas? Sí, de ahí eso tuve 3 años. Y bueno, no me gustó una cosa que me hicieron y yo sabía que Atlanti había comprado los derechos. Ahí me tomaron por un currículum literario, un pequeño currículum que yo tenía en ese momento. Yo tendría 20 y tantos años. Pero ya cuando pedían, yo no tenía ningún currículum periodístico. Pero entonces ahí vio que yo leía italiano, francés y portugués, y ellos tenían los derechos de él, que era una revista francesa que fue un gran cambio. En la moda, por ejemplo, hasta un poco antes de lo que estamos hablando, los modistas hacían un solo vestido, un solo modelo, y ese modelo, la mujer compraba un solo modelo, y si iba a una fiesta y se encontraba con otro igual, era un desastre, y le costaban carísimo. Y ahí ha habido ya en París una revolución, modistas como era Pierre Cardin, y Pierre Cardin hace la revolución del prêt-à-porter, que es el listo para llevar, ¿no es cierto? Entonces empiezan a hacer en serie, empiezan a vender. Es una cosa que no terminó ahí. Teníamos que hablar del Fordismo, de lo que significó la revolución de la cadena de montaje. La película Tiempo Moderno de Chaplin, ¿la vieron? Sí. Bueno, una cosa era el trabajo del obrero cuando terminaba un objeto, porque había una realización incluso personal, más allá de todas las cuestiones que van alrededor del trabajo y el patrón y que eso, pero y en la película esa Chaplin de alguna manera denunciaba los rudimentos de una cosa que ahora se ha convertido en entonces siempre yo, y no creo que yo solo, y siempre las cosas se han visto mezcladas. Nunca vimos la poesía como una poesía, vos decís poesía en la calle, la poesía está relacionada, el lenguaje está relacionado con todo. Con todo. El tango, por ejemplo, florecía en los 40, en el momento de más, y después me di cuenta con los años que eso estaba permanentemente, era como el oxígeno. ¿Y cómo llegaron las traducciones? Bueno, yo empecé por mi cuenta a traducir, yo admiraba mucho a los grandes modernistas brasileños, que es un movimiento de vanguardia muy importante, sobre todo Carlos Drummond de Andrade, Murilo Méndez,
Y bueno, empecé a traducir poemas de ellos y a publicarlos. Y también en la revista traduje del francés a Pierre Jaljoux y me hice amigo por carta de Carlos Drummond de Andrade y de Murilo Méndez, que nos escribíamos, me mandaron los libros. Y en ese momento estaba Aldo Pellegrini, que nosotros éramos en el 52 grupos de vanguardia, es decir, Poesía de Buenos Aires y los surrealistas. Y en el grupo surrealista el patriarca era Aldo Pellegrini, que fue el primer grupo. En Rosario él hizo una revista que se llamó que sacó 2 números en el año 27. El surrealismo nace en octubre de 1924 en París con el primer manifiesto surrealista de Breton y el primer número de la Revolución Surrealista, que es la revista de ellos. Y lo que hace Aldo Pellegrini aquí en Rosario es lo primero que se ha hecho en el mundo del surrealismo fuera de París. Es el pionero del surrealismo en América Latina y en realidad en el mundo, porque era casi contemporáneo. Bueno, la cuestión que Aldo Pellegrini, entre muchas otras cosas que hizo, había una editorial, Fabril Editora de Mushnik, que él dirigía una colección, Los Poetas, que eran libros de tapa dura, que había sacado Saint-Jean-Perse, había sacado, qué sé yo, Asturias había hecho una antología de poesía precolombina, Alberto, una de China, que eran Miloš, Saint-Jean-Perse, muchos. Bueno, y me propuso traducir a un poeta portugués, dice, Fernando Pessoa. Esto fue en el año, imagínate, 60. Ni en Portugal lo conocían, ni se conseguían los libros. Y yo no había traducido nunca portugués, pero yo sabía portugués porque el bilingüismo, yo hablo y escribo gallego, por ejemplo, galaico portugués en la Edad Media, antes de que existieran los estados y las naciones, era la misma lengua, y es una lengua de poesía. El primer movimiento poético que hubo en la península ibérica fueron los trovadores galaico-portugueses, antes que los catalanes y que los castellanos. Después, bueno, sigue la historia y se divide Galicia de Portugal. Galicia queda en manos de los reyes castellanos, que la prohíben durante miles de años, y Portugal queda bajo la influencia inglesa y se convierte se van diferenciando un poco, pero son la misma lengua. Las caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar